Ciertamente, cuando los niños son recién nacidos, bebés de brazos o aún muy pequeños, el día a día de una mamá estará mayormente dedicado a su cuidado. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, es necesario que estés atenta a que no estés descuidando a tu esposo. Muchas veces esto sucede gradualmente y con el tiempo, casi imperceptiblemente, comienzas a ser más mamá que esposa. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, qué gozo es estar aquí una vez más contigo para que conversemos un ratito. Estoy aquí con mi tecito en Chicago con mucho frío hoy, pero contenta de estar aquí contigo para que hablemos un poco de estos temas que nos encantan compartir. Y hoy quiero que hablemos de algo muy pero muy básico, pero no por eso muy pero muy importante. El recordatorio de hoy es, mi querida hija, de que en medio de tu llamado de mamá, no te olvides de tu esposo. Creo que no es casualidad que el texto de Tito 2 lleva un orden muy específico. Habla de las ancianas enseñándole a las jóvenes lo bueno, o sea, la doctrina sana y sólida de la palabra. Y les dice que les instruya, en primer lugar, a amar a sus maridos y luego amar a sus hijos. Primero al marido y luego a los hijos. Y yo creo que eso no es casualidad, porque es natural que una mamá se vuelque de todo corazón al cuidado de sus hijos. Estamos cableadas de esa manera. Somos nutridoras al punto de que si los esposos se descuidan, nos convertimos en sus mamás. Y eso es otro podcast. Debes pedir a Dios sabiduría para llenar estos dos roles, el de esposa y el de madre, de manera correcta y balanceada. Dice la palabra de Dios en Santiago que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ciertamente, cuando los niños son recién nacidos, bebés de brazos o aún muy pequeños, el día a día de una mamá estará mayormente dedicado a su cuidado. Estos niños, literalmente, dependen de su mamá para sobrevivir. Y aquí entra la comprensión de un esposo, quien debe entender que es una etapa en la que los bebés y niños pequeños demandan mucho de su mamá. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, es necesario que estés atenta a que no estés descuidando a tu esposo. Muchas veces esto sucede gradualmente y con el tiempo, casi imperceptiblemente, comienzas a ser más mamá que esposa. Yo puedo testificar de esto porque estuve ahí, en mi momento cuando tenía mi niña pequeña. Estamos cableadas de una manera muy singular por Dios, como decía hace un momento, para ser nutridoras. Y muchas veces como madres jóvenes podemos llegar hasta resentir a nuestros esposos porque no entienden la cantidad de trabajo que tenemos, o porque se quejan porque no los estamos atendiendo, o porque ellos no pasan tanto trabajo como nosotras en el cuidado de los niños. Así que mamá, algunos consejos básicos. Siempre estate atenta a las necesidades de tu esposo. Aún mientras estés enfrascada en el cuidado de tu bebé, no te olvides de mostrar afecto y atención a tu esposo. Dile que lo amas, que estás agradecida a Dios por él, por criar una familia a su lado. Afirma su liderazgo y administra tu tiempo bien para que puedas tener tiempos regulares de intimidad con él. Muchas veces las mamás empiezan a poner muchas cosas antes que a sus esposos. Sus hijos, como venimos hablando, el cuidado del hogar, las labores del hogar, la familia extendida, la mamá, la suegra, los hermanos o el trabajo fuera de la casa. Y el esposo lentamente va bajando en la escala de prioridades y cuando vienes a darte cuenta, del 1 al 10, tu esposo baja a la prioridad 11. Así que mientras tus hijos van creciendo, modela delante de ellos una relación armoniosa y respetuosa hacia tu esposo. Evita discutir delante de ellos o de minimizar
o de despreciar las decisiones que tu esposo hace en la presencia de tus niños. Estas cosas hacen que ellos le pierdan el respeto y eso a la larga les termina haciendo daño a ellos. No critiques a tu esposo delante de tus hijos. Tampoco lo trates como si fuera un niño, que es una tentación que muchas veces tenemos como mujeres. Eso también corroe la autoridad del padre a los ojos de sus hijos. Recuerda que lo que más seguridad le da a tus hijos es ver a padres, a mamá y a papá, amarse con hechos y con palabras. Y muchas veces cuando los niños ven a sus padres abrazarse y aparentemente amarse así, ellos como que se avergüenzan, pero en el fondo eso le produce una gran seguridad. Les produce seguridad que nada puede sustituir, porque su mundo está firme si ellos ven a sus padres amarse. Así que modela a tus hijos tu rol bíblico como esposa. Recuerda que enseñas más con tu ejemplo que con tus palabras. Estarás amando a tu esposo, atendiendo a tu esposo y modelando correctamente a tus hijos. Y algunas recomendaciones básicas y prácticas. Número 1, asegúrate que tus palabras hacia tu esposo estén siempre llenas de gracia, que sean bondadosas y edificantes, no críticas y destructivas como muchas veces hacemos cuando nos dejamos llevar por la carne. Muchas veces justificamos nuestra irritación porque como mamás quizás te sientes sobrecogida con tantas cosas, tantas cargas. Sin embargo, muy seguramente sí puedes ejercitar el dominio propio con algún extraño, pero no tanto con tu esposo que tienes al lado. Así que es imposible estar atenta a eso. Evalúa frecuentemente tu interacción y tu relación con tu esposo. Hablen, comuníquense. Hablen de sus necesidades, escucha a tu esposo y corrige cualquier negligencia con humildad. Como te decía hace un rato, asegúrate de respetarlo delante de tus hijos, porque eso le demuestra a ellos no solo una imagen de los roles en el matrimonio, sino que les enseña qué cosas ellos deben esperar y cómo deben comportarse cuando les toque a ellos ser esposo o esposa. Apoya a tu esposo en el momento de disciplinar a tus hijos. Muchas veces como mamá te verás dividida. ¿Quieres que tu esposo se involucre? Muchas mujeres se quejan de que sus esposos no se involucran, pero cuando lo hacen, entonces no están de acuerdo a cómo se involucran. Y empiezan entonces a criticar la disciplina que el esposo quiere ejercer. Las mamás en ocasiones se interponen entre los papás y los hijos a la hora de disciplinar. Ten esas conversaciones en privado con tu esposo. Ponte de acuerdo con él, fuera de la vista y fuera de los oídos de tus hijos. Y si en un momento dado hay divergencia en el momento de la disciplina, es mejor que lo dejes pasar, porque es más importante enseñar a tus hijos a respetar a su papá que tú lo desautorices delante de ellos. Y en unas cosas más prácticas te puedo recomendar que cuando cocines, no solamente piensa en tus hijos y lo que les gusta a tus hijos, pero también en tu esposo. Agrada a tu esposo, complácelo en las cosas que le gusta comer. Arréglate para tu esposo. Y no estoy hablando, por supuesto, de verte espectacular, ni súper maquillado, de poner súper mucha atención a cómo tú luces físicamente, porque eso es importante, pero no tanto. Pero que tengas esa disposición de agradarlo y no de agradarte tú, de pensar en él. Uno lo hace cuando somos novios, ¿verdad? Pero muchas veces con los años uno empieza a quererse agradar uno o a andar muy desarreglada sin pensar que a tu esposo le gusta verte arreglada. Y entonces te aconsejo en el otro extremo, asegúrate de no solo arreglarte físicamente, pero de cultivar tu carácter. Un carácter tierno y apacible, manso y sumiso, es hermoso delante de Dios, dice la Biblia, y te ayudará a ti a ser la esposa que tu esposo necesita y que Dios desea que seas para tu esposo. Por otro lado, algo práctico que puedes hacer es planificar reuniones regulares con tu esposo. Y aquí te voy a hablar de 3 diferentes alternativas que pudieran ser todas, o al menos esta primera, que yo recomiendo que 2 veces al mes te reúnas con tu esposo a solas, quizás aún cuando los niños se duermen,
para hablar, para compartir de sus necesidades, de sus anhelos, las luchas, que el esposo te pueda decir cómo le va en el trabajo, cómo puedes orar por él, cómo puedes apoyarlo y tú también le puedas decir a él y que puedan orar juntos. Es importante esa comunicación de no solo cosas como prácticas de si compraste leche o se acabó el pan, sino cómo estás, cómo está tu relación con Dios, cómo puedo orar por ti. Esas reuniones, al menos en los tiempos de mucha carga y de muchas tareas, 2 veces al mes. En segundo lugar, otra reunión sería una salida solos 2 veces al mes, que puedas conseguir a alguien de tu iglesia que esté deseosa de atender a tus niños, para que ustedes salgan 1 o 2 horas a comerse un helado. No tiene que ser nada de caro ni gastar mucho dinero. Cualquier cosa es que puedan salir del hogar a tener un tiempo juntos de disfrute, un cine, o a comerse un helado o algo así. Y entonces algo más que requiere más planificación, quizás 1 vez al año, que te puedas ir 1 o 2 noches sola con tu esposo a disfrutarse el uno al otro, a tener ese tiempo solo sin los niños. Eso requiere, por supuesto, ayuda. No todo el mundo la va a poder tener y quizás requiere un poco más de desahogo financiero. Pero si nada de eso es posible, al menos la primera recomendación de esa reunión cada 2 semanas para hablar es muy importante. Y finalmente, ama a tu esposo, demuéstraselo diariamente con afecto físico, con tus palabras. Sé inspirada por esa mujer de Proverbios 31, que hablando de esa mujer, el texto dice que su valor supera en mucho el de las joyas y dice que su marido confía en ella. Vuélvete una mujer confiable para tu marido. Dice que ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Ella tiene su interés delante, el interés de su esposo delante. Y dice que ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Y al mismo tiempo está vigilando la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. O sea, es una mujer que está laborando en el hogar, pero no se olvida de cultivar su carácter, de hablar con sabiduría, de hablar con bondad, de hacerle bien a su esposo. Así que esta mujer te rete, te inspire a poner más atención a tu relación con tu esposo. Recuerda, tú eres esposa antes que madre. Y luego que tus hijos salgan del hogar, ese es el rol que te va a quedar hasta el fin de tu vida. Cultiva esa relación y no permitas que las pequeñas zorras de la negligencia, de la crítica, del irrespeto y de las prioridades desordenadas causen daño en tu matrimonio. Tu matrimonio y tu relación con tu esposo es la seguridad de tus hijos. Así que pon atención a ese consejo. Y recuerda, Dios está por ti. Busca su sabiduría y descansa en su gracia en la medida que tú empiezas a hacer esto. Y te animo a seguir esta conversación con una anciana de tu iglesia, como siempre te decimos. Habla de esto, pídele ayuda a ella y pregúntale cómo puedes ser más intencional en estar ahí para tu esposo, en hacerle bien a tu esposo, en no dejarlo atrás, en no olvidarlo en medio de este tiempo y de esta etapa. Así que Dios te bendiga y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.